Amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un tejido cabeza de turco que queda todo 2 y 2 muy lindo y muy fácil. Bueno, manos a la obra para ver cómo se hace este interesante tejido. Bueno, acá tengo preparado un botón postizo cabeza de turco. Pueden usar el botón postizo que quieran. Vamos a empezar a tejerlo. Vamos a comenzar con la armadura. Presentamos el tiento así, giramos por detrás y formamos una cruz. Ahora vamos a pasar por debajo de nuestra guía, que el tiento cortito es la guía. Así que va a quedar sobre 1, bajo 1. Ahora va a girar por detrás del botón. Va a entrar por debajo de 1 a la par de la guía. Vamos a ir hacia el borde superior haciendo sobre 1. Vamos a girar y vamos a bajar haciendo sobre 1, bajo 1. Ahora continuamos separando este par, ¿ven? Y pasando por debajo del tiento que está escondido. Lo descubrimos. Pasamos por debajo. Ahí. Ahora, del borde superior vamos a hacer sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 1. Acá tenemos la armadura terminada. Ahora lo que vamos a hacer es emparejar los rombitos que se forman para que queden más o menos toda la misma distancia. Una vez que acomodamos los rombitos nos quedaría más o menos así, pero le vamos a hacer un aumento. El aumento se hace acompañando la guía a la derecha. Vamos a hacer bajo 1, sobre 1, bajo 1, salimos sobre 1 y entramos bajo 1 cruzando sobre la guía, que es este. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Y ahora vamos a separar el par que se fue formando y vamos a pasar por debajo del que está escondido. Así que comencemos. Sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 1 que está escondido. Lo descubrimos. Borde superior, salimos haciendo sobre 1 y entramos bajo 1 que quedó escondido debajo de la cruz. Lo descubrimos hacia afuera, ¿ven? Continuamos sobre 1, bajo 1. Y por último sobre 1, bajo 1 que queda escondido acá. Así que descubrimos, ¿ven? Ahí aparece. Listo, ahora tenemos la armadura con un aumento. Volvemos a acomodar todos los rombos. Listo, ya acomodé los rombitos. Ahora les voy a dar un truco para que nuestro botón quede más esférico y más cerrado del lado superior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarle el excedente de cuero o de trenza según en donde hayan hecho el botón postizo. Y nos quedaría así, ¿ven? Bueno, ahora comencemos a hacer el tejido cabeza de turco, que es súper fácil. Siempre vamos a entrar
a la derecha de la guía y la vamos a ir acompañando en sus pasadas. Bajo 1, sobre 1, bajo 1, siempre que quede a la par, no montado, sobre 1, bajo 1, acompaña la guía y va a entrar bajo 1, que no quede montado, continuamos sobre 1, bajo 1, sobre 1, bajo 1, ahora hacemos sobre 2 y entramos bajo 1. Recuerden que cuando vamos hacia arriba siempre entramos a la derecha de la guía. Que no quede el montado tampoco. Vamos subiendo sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 1. Siempre cuando llegamos al borde superior, cuando metemos la lesna, vamos a darle este movimiento para hacer que las vueltitas se vayan cerrando y vaya cerrando mejor nuestra esfera. Salimos sobre 2 y entramos bajo 1. Continuamos sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 2. Sobre 2, bajo 1. Acomodamos para que no quede montado. Continuamos sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 2. En el borde superior sobre 2, bajo 1. Vamos hacia abajo haciendo sobre 1, bajo 1. Ahora hacemos sobre 2, bajo 2. Sobre 2, bajo 1. Vamos hacia arriba haciendo sobre 1, bajo 1. Continuamos haciendo sobre 2, bajo 2. Borde superior sobre 2, bajo 1. Que no quede montado. Continuamos sobre 1, bajo 2.
sobre 2 bajo 2, sobre 2 bajo 1, continuamos sobre 1 bajo 2, si queda montado lo descubrimos, continuamos sobre 2 bajo 2, salimos al borde superior haciendo sobre 2 bajo 1, que no quede montado, continuamos hacia abajo haciendo sobre 2 bajo 2, sobre 2 bajo 2, siempre pasamos la lesna haciendo este movimiento de oscilación hacia los costados para hacer lugar. De esta forma el tiento no nos queda montado. Sobre 2 bajo 1, continuamos sobre 2 bajo 2, sobre 2 bajo 2, salimos al borde superior haciendo sobre 2 y entramos bajo 2, está ajustado ya porque es la última pasada. Lo llevamos que no queden montados. Continuamos haciendo sobre 2 bajo 2. Sobre 2 bajo 2. Y por último sobre 2 bajo 2. Ahí está. Terminado el tejido cabeza de turco. Ahora le vamos a dar un acabado más lindo. Agarramos pasta de jabón, yo le voy a poner jabón con café. Le pasamos bien, bastante, que se hidrate bien. Una vez que le pusimos el jabón con café, ahora le vamos a pasar liseta. De esta forma, del lado de arriba. Y van a ver cómo se va a ir cerrando el centro de nuestro botoncito. Después de pasarle un poquito de liseta, le cortamos las colitas. Le volvemos a dar liseta. Bueno, y acá está terminado. Miren cómo se cerró el centro. Quedó bien esférico. Recuerden que el secreto de cortarle el relleno del cuerito o la trenza nos permite que los botoncitos nos queden muchísimo más esférico, más cerrado, más prolijo. Miren, con una técnica tan sencilla como un cabeza de turco, el tejido tan lindo que hicimos. Acá les muestro su hermanito menor, miren. Bueno, y acá hice lo mismo pero tejido pluma. Si no recuerdan cómo se hace el tejido pluma, en la descripción del video van a encontrar el tutorial. Pero también, ¿vieron cómo está cerrado ahí en el centro? Es porque le corté, antes de tejer, le corté el sobrante de cuero. ¿Y qué les pareció? Espero que no se hayan aburrido. Lo quise hacer desde el principio, desde la armadura, para que vean bien cómo ubicar los tientos sobre nuestro botón o nuestro botón postizo. Y también para darle el tip para que quede más esférico. ¿Vieron qué bueno que quedó? Y bueno, recuerden siempre una cosa que hace que nuestros botones se vean súper lindos, es la liseta. Fabríquense una. En la descripción de este video van a encontrar el tutorial de cómo hacer la liseta. Bueno, espero que el video lo hayan visto claro, que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, un me gusta. No olviden de suscribirse, de dejar comentarios y nos vemos en la próxima. Un abrazo multimedia, chau.